y a verle la cara, porque ya uno cuando cumple 16 ya pierde la capacidad de ser lejos. Yo planteo la crianza compartida como un derecho humano. Bueno, no, en realidad las nuevas corrientes de psicología de la familia, yo me sumo a este movimiento. ¿Por qué se habla de crianza? ¿Por qué no se habla de tuición o se habla de patria potestad y todos esos conceptos que él habla antes, digamos, y la legislación ha dado en el concepto de familia? Bueno, porque no es lo mismo hablar de tenencia o de patria potestad o de guarda que hablar de crianza. Si yo guardo un objeto, yo custodio, no sé, este vaso para que no se caiga, ¿ya? Pero a los niños se les cría, ¿ya? A los niños se les cría, y esto implica una relación cara a cara, cotidiana, constante, de 24/7, dirán los libros. Entonces es muy importante tener esta claridad en el concepto, ¿ya? Los niños, decía Laurita, no son objetos, son sujetos, y por eso necesitan de papá y mamá y de todo su entorno familiar. El primer momento en que nos enamoramos antes de criar, ¿verdad? Yo creo que todo es maravilloso y esa foto lo habla por sí misma, ¿verdad? Pongo un poco las parejas diversas porque también, pues, evidentemente en la sociedad del siglo XXI tienen también capacidad de crianza. Siguiente. Y al principio, como todo es maravilloso y estamos enamorados y ella es la madre y yo soy el que, y nos queremos y nos apapachamos y es el hombre más maravilloso porque me llama en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, y ella exactamente no para de decirme que yo soy guapísimo y que soy el más sexy, que soy, bueno, ¿para qué te cuento? Ahorita con el paga aquí y ya son 8 parios, etc. Entonces todo es tan maravilloso que definitivamente nos queremos tanto que terminamos procreando. Casi siempre sucede así. A veces de manera, digamos, organizada y planificada, otras veces simplemente de manera accidental, pero en todo caso procreamos. Evidentemente la familia pues es el clima ideal, y estoy hablando de la familia, pero en realidad deberían ser las familias. Es el clima ideal para la crianza del sujeto psicosocial, porque es este entorno el que permite precisamente al sujeto psicosocial desarrollarse como ser humano. Yo sé que me llamo David Ramírez, bueno, porque mi papá se llama Esteban Ramírez y porque mi mamá se llama Aurora Cuña. Y a mí, desde pequeñito me dijeron que este guapísimo que está aquí es mi hermano. Esta no me dijeron que era él, sino que era él. Entonces yo lo veo como mi hermano, porque a mí me dijeron que era así. Ahora yo no he hecho un examen de ADN, por cierto. Pero bueno, entonces la familia nos dice, yo sé que una vaca es una vaca porque me dijeron que es una vaca, ¿verdad? Y me dijeron que una tortilla es una tortilla y qué cosas se comen y qué cosas no se comen. Todo eso me lo dice la familia. Todas esas instrucciones que me permiten vivir, relacionarme con las demás personas y conmigo mismo, me las dice la familia. Este entorno que es tan esencial y por eso se llama como célula fundamental de la sociedad. Siguiente. Lastimosamente, decía Laurita que la familia y el ser humano ha evolucionado, pues a partir de unos pocos años para acá se nos ocurrió divorciarnos, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque lastimosamente cuando no existía esa posibilidad la gente se hacía mucho daño. Incluso algunos decían, es que yo estoy con él por los hijos, yo estoy con ella por los hijos. Entonces era aquella guerra campal y los chicos en medio, que no ha cambiado mucho, ni siquiera después del divorcio, pero al menos ahora ya los platos se los tiran del otro lado de la calle, ya no dentro de la casa. Entonces es muy importante que tengamos claro que el divorcio no es la fuente de los males, como lastimosamente se ha visto en algunos credos religiosos. O sea, que toda la gente no debería divorciarse, la sociedad ideal es aquella donde las parejas no se divorcian. No. Si yo no me llevo bien con mi pareja y se acabó el amor, es mejor un buen divorcio que una mala convivencia. Y eso es sabiduría, definitivamente. Entonces, el problema no es el divorcio, el problema es no hacerlo adecuadamente. Y entonces vemos, cuando no se hace adecuadamente, padres
casi siempre, porque algunas veces son madres, pero por lo general son padres, que se divorcian y simplemente hacen como la película, next, ¿verdad? Y los chiquitos y la familia se le olvidó que existía, económicamente dejan de lado sus responsabilidades y lastimosamente es un fenómeno que se va modificando, pero que todavía existen muchos bípedos masculinos que no asumen esa responsabilidad, lastimosamente. Y por otro lado, como por otro lado, vemos todavía mujeres que piensan que los niños son objeto para castigar a los padres que realmente están interesados. Y entonces utilizan a los niños como si fueran cheques en blanco, y entonces, si no me das dinero, no te lo presto, como si fuera un chunche, ¿verdad? Y si no me haces tal cosa, entonces no sales con el niño. Y al niño le dicen, si no se porta bien, no sale con su papá. ¿Ya? Entonces se objetiviza a la persona menor de edad, se le usa como si fuera un recurso para castigar a la otra persona, para utilizarla, incluso para extorsionarla. Siguiente. Yo creo que todos aquí coincidimos, todos y todas, para hablar igual inclusivo, que los niños necesitan a la mamá. Es decir, que a eso nadie lo discute. Decía Laura, y todos estamos de acuerdo, yo creo ya también, que los niños necesitan de papá. Por supuesto que sí. Es más, estadísticamente, no solamente en Costa Rica no tenemos esa estadística y esa investigación, pero en otras latitudes sí se tiene. Está más que probado que un altísimo porcentaje de las personas que están privadas de libertad son personas que han carecido de la figura paterna. Igual, en este momento, nadie duda de la importancia de la familia extensa en la crianza de los niños y las niñas. Es esencial la presencia de abuelos, tíos, primos, todo este núcleo familiar que, como decía, nos ayuda a crecer. Ya, ojalá yo pudiera tener más tiempo para sentarme con a contarles todas las travesuras que hacíamos con nuestros primos y primas, y que fueron experiencias de vida que nos construyeron también como seres humanos. ¿Ya? Todos esos afectos son un derecho que tenemos todos los seres humanos, y más aún los niños y las niñas, porque realmente los necesitan para desarrollarse sanamente. Y este es un tema real, y yo sé que a algunos les voy a caer de mal. Vean, tenemos derecho a divorciarnos, pero también tenemos derecho a realizar nuestra vida. Y no es cierto, es un cuento terrible de Disney que las madrastras son las malas y que los madrastros son los ogros. Yo escucho constantemente en el juzgado de familia, es que imagínense que va a salir, mis hijos van a salir con esa mujer, yo no la conozco, algo les puede hacer. Y los papás por otro lado, imagínense que esta mujer ahora tiene un nuevo hombre y lo metió a la casa. En modo que sacan a hacer las cosas que hacen dentro de la casa, ¿verdad? Pero bueno, así nos manejamos, es decir, nos cuesta tanto, sobre todo en Latinoamérica, porque en otras latitudes sí se da, ¿verdad? Uno ve en Europa, sobre todo en Estados Unidos, donde están las cuatro personas, padre, madre y las nuevas parejas sentados, coordinando aspectos de crianza de la prole. Bueno, eso es lo ideal, porque efectivamente los nuevos conceptos de familia incluyen a las nuevas parejas. Vean, tendríamos que ser demasiado ciegos para no darnos cuenta que la familia nuclear, aquella que nos vende la religión tradicional, es un espécimen en vía de extinción. Son contadas las parejas que tienen y se curan y viven amor para siempre. En este momento yo he entrevistado muchachos y muchachas de 26, 25, 27 años, algo como 2 años menores que yo, que ya tienen un tercer matrimonio. Yo no sé cómo lo aprenden, ¿verdad? Pero sucede, por supuesto que sucede. Entonces, ¿cómo puede ser posible que obviemos, ¿verdad?, que las nuevas parejas tienen que ser parte de la familia y evidentemente ayudarnos corresponsablemente en la crianza de los míos, los de mi pareja y los que vamos a tener en conjunto? Porque así es el asunto, ¿verdad? Los míos, los tuyos y los nuestros. Ok. Entonces, ¿qué es lo que no se debe permitir? Procesos de desparentalización.
¿Qué significa eso? Bueno, cuando un padre o una madre inhibe o limita o incluso obstruye que la otra parte asuma su responsabilidad parental. Es decir, aquellos procesos que me permiten generar identidades con mi hijo o con mi hija y que evidentemente me permiten a mí como hijo saber quién es mi papá, quién es mi mamá, y a este papá y a esta mamá quién es mi hijo o mi hija. ¿Ya? Es un proceso de autodeterminación porque evidentemente cada uno de nosotros ejercemos la paternidad y la maternidad de acuerdo con nuestros propios recursos. Es decir, no es lo mismo la paternidad que podía ejercer David Ramírez que la que ejerce Sergio Ramírez, que la que ejerce esta muchacha que está acá, que la que ejerce aquel muchacho que está allá. Cada uno de nosotros le ponemos la sal y la pimienta de acuerdo con nuestras realidades históricas y nuestras capacidades humanas. Entonces, evidentemente es un proceso de autodeterminación y de crecimiento constante. Que nos señalaba ahora Laurita, no podemos decir, hay un modelo de papá y un modelo de mamá. No, eso no existe. ¿Ya? Evidentemente, el ser padre, madre o ejercer labores de crianza, como bien señalaba Laura, para no hablar de papá y mamá, porque existen familias donde hay dos papás y dos mamás, nos da cierto poder, pero no poder en el sentido que a veces lo tratamos malsano. Algo que me gustó mucho de una conferencia que escuché de Laurita, que además es mi ídola después de Travolta, es que el poder es aquella capacidad que tenemos de influir en el otro o en la otra. ¿Ya? Pero no influir para mal, sino influir para bien. Evidentemente papá y mamá nos marcan la vida. Abuelo, abuela, mis tíos, mis primos, todas estas personas tienen algún poder sobre nosotros. Marcan nuestra vida. Nos hacen crecer y ser diferentes. Nos hacen conocernos a nosotros mismos y conocer el mundo. Entonces hay un poder de fondo. Es un poder que si lo utilizamos para bien, evidentemente permite al ser humano crecer y desarrollarse sanamente. Lastimosamente, en las prácticas de desparentalización este poder se utiliza mal. Y entonces es donde uno ve que, por ejemplo, tenemos niños o niñas que repiten exactamente el discurso que le dicen que tienen que decir. Y así tenía chiquitos, yo me acuerdo de una bebé que tenía 3 años y me decía que la mamá era el diablo. Y yo le decía, ¿de verdad? ¿Quién le dio roja? Sí. ¿Y tiene cuernos? Sí. ¿Y quién le dijo que su mamá era el diablo? Mi papá. Pero me dijo que no le dijera. Entonces, lastimosamente en las prácticas de desparentalización, ¿verdad? Utilizamos a los niños y a las niñas desde el poder insano. Desde el poder insano que aniquila al otro ser humano y lo convierte en un títere que yo uso a mi antojo, y en este caso es para hacerle daño al otro, pero sin pensar yo, como papá o como mamá, al desparentalizar a mi contraparte, que estoy haciéndole un grave daño a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué? Porque evidentemente lo convierto, más bien lo desconvierto como ser humano, lo convierto en una cosa, en un objeto que yo utilizo, un comodín. ¿Qué consecuencias más directas? Pues evidentemente hay crisis de masculinidad y paternidad. Lo ideal es que existan las figuras parentales en la crianza de los niños para que ellos tengan los modelos de masculinidad y feminidad, y si no existen, al menos en el núcleo familiar, que se tenga en el contexto de la familia extensa, ¿ya? Porque es importante para los niños, bueno, si van a tener una menstruación, pues poder hablar con una mujer que ya tuvo menstruación y poder salvar esas dudas, ¿verdad? Y si un niño varón, qué sé yo, tiene alguna duda con respecto a su desarrollo sexual, igual, tener la capacidad de decirle a un hombre, ¿verdad? Macho o masculino, que le oriente en ese sentido. Entonces es muy importante que cuando se dan procesos de desparentalización se le bloquean a los niños estas posibilidades de tener la interacción con ambos géneros. Algunas veces son familias totalmente matriarcales, ¿verdad? Y ese niño no calza definitivamente. Yo tuve una experiencia hace poco terrible. En el hospital de niños andaba haciendo una interconsulta y estaban dos mamás muy enojadas, probablemente con sus exparejas, y una tenía un niño como de 5 años, ¿verdad? Y le decía a la otra, es que los hombres son aquí, y los hombres son allá, y eso no sé cuánto, y eso no sé qué. Y el chiquito solamente se quedaba viendo. Yo me ponía a pensar, qué terrible, porque ese niño es un varón.
es un varón, ¿y qué está oyendo? ¿Cómo son los hombres? Ya como dice mamá, entonces yo para ser hombre tengo que parecerme a eso, ¿o no? ¿Sí? Entonces qué terrible, porque no tomamos conciencia de lo que hacemos muchas veces. ¿Cuándo utilizamos procesos de desparentalización? Por supuesto que esto genera crisis afectivas por las familias, por los duelos asociados. No es fácil divorciarse, pero bueno, definitivamente yo creo que si tenemos una responsabilidad en común, esas aristas que tenemos que resolver, tenemos que manejarla entre adultos y no meter al niño en medio de ese conflicto, porque no está preparado para ser un mediador, para ser un vocero, para estar resolviendo, para incluir en ese duelo de lealtades. Eso le genera mucho daño al niño o a la niña, y evidentemente estos cambios y desafíos en el rol parental que se dan tras el divorcio debemos manejarlos, reitero, entre adultos a través de procesos de mediación que ahora la compañera precisamente va a desarrollar. Entonces no me voy a meter en eso. Siguiente. Evidentemente los niños que experimentan a un padre o a una madre desparentalizada, como corolario, el proceso es la desfiliación, es decir, el niño se va desvinculando de este papá o de esta mamá, ¿ya? Y esa niña que yo les decía que le habían dicho que su mamá era el diablo, en el momento en que yo hice la interacción de la niña y la mamá, efectivamente temblaba y le mostraba en la primera sesión, porque gracias a Dios tuvimos 10 sesiones y la cosa cambió, pero en la primera sesión lloraba, no se soltaba de mis piernas. Si yo no hubiera visto más allá de la manipulación que estaba viviendo esa niña y hubiera revisado el modelo médico tradicional, por supuesto que sí, yo hubiera dicho, esa niña le tiene terror a la mamá, y esa mamá quién sabe qué hizo, y le hubiera echado la culpa a la mamá. Y resulta que el asunto no iba por ahí, ¿ya? Después de la 10ª sesión, resulta que esta niña efectivamente escarbó en las experiencias positivas, que eran muchas las que había tenido con esa mamá, y floreció nuevamente el vínculo que tenía, ¿ya? Floreció nuevamente el vínculo que tenía, gracias a Dios. Pero bueno, lastimosamente tenemos muchos niños, ¿verdad?, que efectivamente se convierten en intermediarios, que a través de los cuales se chantajea o manipula, niños que se ven muy afectados, ¿verdad? Niños que muestran recelos. Es interesantísimo ver como en las primeras sesiones de interacción, a mí me gusta mucho trabajar, me encanta trabajar con familia por eso, los niños tienen como ese temor a acercarse porque les han dicho que es malo, que es feo, que lo va a pellizcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando logran hacer el salto cualitativo, realmente se sienten a gusto, y más bien en las últimas sesiones uno les dice, bueno, guardemos los juguetes ya, y el niño saca los juguetes y sigamos jugando, ¿verdad? Y uno abre la puerta y el niño cierra la puerta porque quiere seguir experimentando el amor y el afecto de esa figura parental que para él o para ella es tan importante, tan necesaria, vital para su desarrollo. Siguiente. Hay muchas secuelas traumáticas, pero bueno, vamos a dejarlas. Siguiente. No. Vamos a hablar de crianza compartida, porque si no, yo me inicio con este tema. La persona menor de edad tiene derecho a crecer en una vida familiar, funcional y atenta a sus necesidades. Ese es el interés superior de la persona menor de edad. A mí me da risa cuando a veces, sobre todo las mamás en el juzgado, me dicen, es que mi chiquito no quiere ver a su papá, y usted tiene que respetarle ese derecho, porque el niño tiene un interés superior, usted no puede maltratarlo. Entonces yo le digo, y eso significa entonces que si su hijo no quiere bañarse, usted le respeta su derecho, y si su hijo no quiere recibir las vacunas porque nadie quiere ser inyectado, también le respeta su derecho. Magnífico, ese principio está maravilloso para criar a su hijo, ¿verdad? Qué difícil es, ¿verdad?, entender que aquí, más que un derecho de los padres, lo decía Laurita de forma maravillosa, es un derecho de los niños y las niñas, es una necesidad para ellos crecer en una familia integrada, ¿ya? Evidentemente eso implica corresponsabilidad parental, sea que papá y mamá convivan o no, tienen que ser corresponsables, porque es una labor que tienen en conjunto ahí sí, hasta que la muerte los separe, ¿ya?
hay una redistribución y debería ser equitativa, un reacomodo de los roles tras el divorcio, ¿ya? La meta de esta parentalidad que tenemos es generar una persona independiente y autorrealizada. Y aquí es muy doloroso escuchar uno en entrevista que saliendo el papá de la casa meten el chiquito a la cama a dormir con mamá. Terrible, terrible. El niño no puede llegar a cumplir o a cubrir un vacío, ¿ya? Eso es endogámico, eso es terrible. Mejor no digo el nombre que es porque ustedes se imaginan que es, pero no debe ser. Ya necesita ser un sujeto independiente, necesita ser un sujeto con derechos propios. Ya no tiene que ser alguien que venga a llenar un vacío, porque eso es una posición totalmente angustiógena. Los niños son responsabilidad de todas las personas adultas, del Estado, de la sociedad. Niños sanos y felices, por supuesto que generan paz. ¿Ya? Cuando los adultos nos ponemos de acuerdo, cuando le ponemos nuestras diferencias, cuando entendemos que tenemos que criar a esos niños en conjunto, con el maestro, con el pastor, el cura, con los compañeritos, con los amigos, ¿ya? Con las nuevas parejas de los hijos, bueno, eso genera paz en la familia. A mí me llama la atención también en ese aspecto, a veces los papás y las mamás, sobre todo adolescentes, dicen, es que ese novio a mí no me gusta, ¿verdad? A veces cuando recibo conflictos de adolescentes en el juzgado, y yo le digo al papá o a la mamá, pero es que a usted no tiene que gustar, como que le guste al niño. Bueno, a su hijo o a su hija va a sobra, ya usted hizo su selección, ahora deja a su hijo o a su hija seleccionar a quien le guste, ¿ya? El principio de crianza compartida es esencialmente el respeto a las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos, pero fundamentalmente las personas menores de edad. Aquella capacidad que tiene papá y mamá para centrar sus energías en satisfacer esas necesidades básicas de manera corresponsable. Lastimosamente, cuando no tenemos procesos de crianza compartida, y bien señalado aquí en la vida, tenemos conflicto familiar, tenemos niños y niñas que reproducen esa violencia, no por casualidad, los niveles tan altísimos. Ayer estaba viendo una noticia que dice 49,000 resto de casos de bullying en Costa Rica, en escuelas y colegios, y esos son los que son denunciados. 49,000, casi 50,000 casos. Es increíble que en un año hay este nivel de violencia en nuestras escuelas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos violencia en nuestros hogares. Los niños aprenden a ser violentos porque nadie nace violento, aprenden a ser violentos. Y por supuesto que niños violentos, adolescentes violentos, casi siempre la solución que da, una solución terrible por cierto, de los estados es encarcelarlos. Uno escucha lastimosamente personas que dicen, ¿por qué no los meten a la cárcel? Si son capaces de robar, si son capaces de hacer no sé cosas, ya no son niños. Y eso es terrible, porque sí son niños. El error no lo cometieron ellos, lo cometemos nosotros. Lo cometimos en nuestros hogares, en nuestras familias, que lastimosamente a veces son terreno minado, ¿verdad? Un ambiente bélico de guerra constante. La crianza compartida es una solución fundamental, y yo esperaría que efectivamente sea un proceso que se dé a la brevedad posible. No creo que el derecho de familia sea un derecho paralelo al derecho penal, y con eso termino. En el derecho de familia no deberíamos buscar culpables, es decir, quién fue el que cometió el error, entonces castiguémoslo, sino que tenemos que focalizar el derecho de familia en resolver la situación de los niños y las niñas, porque eso efectivamente es lo más importante de este derecho, respetar las necesidades que estas personas tienen, porque si tenemos niños felices, tenemos adolescentes felices, tenemos sujetos sanos y realizados. Muchas gracias.